La Sociedad Paraguaya de Obesidad Médica. Es una actividad conjunta, hoy es un día de fiesta, enseguida nos van a explicar por qué. Para nosotros, como presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, primero, antes que nada, les doy la bienvenida a todos, a la Fraterna Sociedad de Obesidad Médica del Paraguay también, y decirle que es un honor recibir esta actividad académica esta noche, de un tema tan relevante y tan importante en nuestro quehacer diario de asistencia médica, ¿verdad? Vamos a tocar un tema de mucha actualidad, cosas nuevas, conceptos nuevos y conocimiento y crecimiento para todos. Entonces, simplemente darle la bienvenida a todos los presentes aquí en este salón auditorio de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y también un saludo cordial a la gente que se suma a través de las redes sociales, a través del Facebook, específicamente, ¿verdad?, de la dirección de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Siempre mucha gente está detrás de las redes sociales asistiendo a estas actividades. Doctora Liz Balinotti, bienvenida y el micrófono es tuyo. La doctora Liz, como ustedes saben, es presidenta de la Sociedad Paraguaya de Obesidad Médica. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Queremos dar a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por darnos esta oportunidad de trabajar en conjunto. Hoy estamos festejando el primer año de ExpoMed. De verdad es un honor, doctor. Muchísimas gracias por recibirnos. Y queremos ser también con ustedes una sociedad de apoyo y de trabajo multidisciplinario porque sabemos que la obesidad es una enfermedad que de verdad afecta a millones de personas en el mundo y particularmente en nuestro país aproximadamente a 3 millones de personas. Así que muchas gracias y les invitamos a todos los presentes a unirse a nuestra sociedad. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta jornada súper interesante con temas muy nuevos. Y vamos a empezar con GLP-1 y aterosclerosis más allá del control glucémico. Esto está a cargo del doctor César Eliseche. Él es especialista en medicina interna, presidente de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, miembro de la Academia de Medicina del Paraguay, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Asunción, Nuestra Señora de la Asunción, tanto de grado como de posgrado, es coordinador del posgrado de Medicina Interna del Sanatorio Migone, jefe del servicio de Clínica Médica del Sanatorio Migone Batilana. Adelante, doctor. Buenas noches, Tati. Muchas gracias por la presentación. El tema que voy a desarrollar es efecto protector cardiovascular de los agonistas de receptor GLP-1, evidencia clínica sólida y relevancia terapéutica. Esta es la guía ya del 2024 del manejo de las drogas para el descenso de la glucosa, los medicamentos, en los pacientes diabéticos tipo 2 y tiene una parte nueva, digamos, este bloque que ustedes tienen a su izquierda, donde agrupan a los pacientes con problemas cardíacos y renales. La primera columna habla de los pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, como por ejemplo antecedentes de infarto agudo de miocardio, stroke, isquemia cerebral, accidentes vasculares periféricos, angina de pecho o coronariopatía sin síntomas incluso. El primer grupo. El segundo grupo, los pacientes mayores de 55 años con factores de riesgo cardiovascular como obesidad, dislipidemia, tabaquismo, albuminuria también. En la parte roja están los pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca y en marrón los pacientes diabéticos con patologías renales crónicas. Entonces, esto es lo nuevo en las guías del manejo de diabetes, porque básicamente años atrás teníamos como primera droga la metformina ante todos los grupos de pacientes y después íbamos asociando las demás drogas antidiabéticas orales o insulina en su defecto. Y hoy, sin embargo,
esta agrupación de pacientes con enfermedad cardiovascular o con altos factores de riesgo cardiovasculares, la Asociación Americana de Diabetes recomienda a los agonistas de receptores de GLP-1 como drogas de primera opción para el manejo de la diabetes, de la glicemia, del sobrepeso y de estos factores de riesgo. Sin embargo, en insuficiencia cardíaca, la prioridad tienen los ISGLT2, los agonistas de receptores de GLP-1 también son buena opción para insuficiencia cardíaca y para falla renal crónica en pacientes diabéticos también los ISGLT2 tienen la prioridad, pero también los agonistas receptores de GLP-1 son opciones válidas. Entonces, eso es lo que nos dicen las guías y lo que quiero hacer en los próximos minutos es demostrar el porqué. La enfermedad cardiovascular, como todos sabemos, es causa del 30% de la mortalidad global a nivel mundial. En nuestro país también. Sin embargo, ¿qué pasa con los diabéticos? En los diabéticos la mortalidad de origen cardiovascular sube a 70%. El 70% de los diabéticos va a morir por un evento cardiovascular. ¿Qué es el GLP-1? Es la hormona incretina que estimula la secreción de insulina glucosa dependiente y suprime el glucagón. Son péptidos, son hormonas que se generan a nivel intestinal, no solamente el GLP-1, el GIP y otra serie de unas 8 mediadores hormonales que tienen efectos similares, pero esta es la principal, la GLP-1, que actúa fundamentalmente a nivel pancreático, estimulando la secreción de insulina e inhibiendo la secreción de glucagón. Pero no solamente a nivel pancreático existen receptores sobre los cuales actúan los GLP-1, existen un montón de receptores en muchos tejidos, en muchos órganos y tejidos que confieren un montón de funciones protectoras y benéficas para nuestro organismo y en particular para los diabéticos. Como vemos, yo no voy a hablar de todos, ya mencionamos sus efectos en el páncreas, a nivel gastrointestinal, sobre todo la disminución del vaciado gástrico, la disminución de la motilidad gastrointestinal, sus efectos renales, a nivel del cerebro también con la saciedad y un montón de otras funciones que se van descubriendo a nivel del tejido adiposo, los músculos, el hueso a nivel del hígado, sus funciones, pero lo que a mí me atañe hoy son sus efectos a nivel del corazón y a nivel vascular. A nivel del corazón aumenta la contractilidad, aumenta la función del ventrículo izquierdo, aumenta la supervivencia de los miocitos, la cardioprotección, aumenta la utilización y captación de glucosa, genera vasodilatación, disminuye el metabolismo de los ácidos grasos, disminuye la inflamación a nivel endotelial, baja la presión arterial, aumenta levemente la frecuencia cardíaca, aumenta la producción del péptido arterial natriurético y disminuye la grasa epicárdica. Un montón de efectos benéficos a nivel cardiovascular. A nivel vascular también, aumento de vasodilatación a través del aumento de producción de óxido nítrico, aumento de la función endotelial, estabilidad de la placa, disminución de la inflamación a nivel de la placa aterosclerótica y disminución de la agregación plaquetaria. O sea, un montón de efectos benéficos a nivel coronario y a nivel vascular, incluso periférico. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de cardioprotección de estos fármacos? Existen mecanismos indirectos a través de los beneficios metabólicos que generan estas drogas, como por ejemplo la disminución de la hemoglobina glicada, la pérdida de peso, la disminución de la presión arterial y la mejoría del perfil lipídico. Y existen efectos directos cardiovasculares y renales que veíamos recientemente en la lámina anterior, como la acción antiinflamatoria, sobre la cual nos vamos a referir un poco más profundamente en la siguiente diapositiva. Mejora de la función endotelial, la natriuresis, el efecto renal protector y el efecto antiaterosclerótico. El mecanismo antiinflamatorio es el eje central de la aterosclerosis, es la inflamación crónica en la placa que se va generando y gestando desde tempranas edades o épocas de la vida, ya de niño, de adolescente, el que va teniendo y gestando una placa aterosclerótica no es solamente acumulación de LDL, de colesterol, sino la implicancia de los macrófagos que van generando las células espumosas y un montón de efectos inflamatorios a nivel de la placa que le confieren inestabilidad.
Estas drogas agonistas de GLP-1 tienen un mecanismo antiinflamatorio, generan una inhibición de las moléculas de adhesión, generan una modulación de macrófagos, promueve el cambio macrófagos proinflamatorios a macrófagos antiinflamatorios dentro de la placa de ateroma, lo que reduce la inflamación local, generan una reducción de citoquina, disminuye la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, y mejora la función endotelial en general a través de la liberación de óxido nítrico. Por otro lado, la complicación más temida de la aterosclerosis es la rotura de la placa vulnerable que conduce a la trombosis, al infarto y al ictus a nivel cerebral. Los agonistas actúan directamente sobre la morfología y composición de la placa, producen un engrosamiento de la capa fibrosa, lo cual fortalece la cubierta de la placa, haciéndola menos propensa a la fisura y a la ruptura. Generan una reducción del núcleo lipídico necrótico, disminuye el contenido de lípidos, células muertas, que es el factor clave de vulnerabilidad, y generan una inhibición de la proliferación también del músculo liso vascular y tienen un efecto antitrombótico. Por estas vías tienen el efecto protector a nivel coronario y a nivel vascular periférico, que vamos a ver enseguida con los estudios clínicos que se realizaron y que nos mostraron los números de beneficio generado. Tras la preocupación con la rosiglitazona, ya por el 2011, que generaba un aumento de eventos coronarios, la FDA exigió demostrar la seguridad cardiovascular, o por lo menos no inferioridad, para los nuevos antidiabéticos que van surgiendo y saliendo. Los agonistas receptores de GLP-1 demostraron no solo ser seguros, sino superiores, ¿verdad? Con respecto al placebo y a otras drogas anteriormente utilizadas. Vamos a referirnos a tres estudios principales sobre la liraglutide, el estudio LEADER, que demostró una reducción significativa del 13% de MACE. Es el estudio que hizo la primera demostración de superioridad cardiovascular con un agonista receptor de GLP-1 con reducción de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Vamos a hablar del SUSTAIN 6 de semaglutide, que generó una reducción significativa del 26% de MACE, reducción notable en ictus no fatal. Sin embargo, es el estudio con menor duración de seguimiento que demostró un gran beneficio. Y el estudio REWIND de la dulaglutide con una reducción significativa del 12% de MACE. Este es un único estudio con gran proporción de pacientes sin enfermedad cardiovascular establecida. Es decir, eran pacientes diabéticos, todos diabéticos, ¿verdad? Pero en este estudio, a diferencia de los dos anteriores, un amplio grupo, un 70% no tenía enfermedad cardiovascular establecida previamente al ingreso del estudio, lo cual es muy importante para señalar el uso de estas drogas en pacientes sin enfermedad aterosclerótica establecida. Les decía, el ensayo LEADER con liraglutide, los resultados cardiovasculares en la diabetes tipo 2, fue publicado en la revista New England en el mes de julio del 2016. 9.340 pacientes aleatorizados, seguimiento de 3.8 años. El resultado primario, liraglutide, 13% versus 14.9% del grupo placebo. Resultado primario eran muerte de origen cardiovascular, infarto de miocardio no fatal e ictus no fatal. Esos tres parámetros, hubo una diferencia significativa. Muertes por causa de origen cardiovascular, solamente muerte de origen cardiovascular, la liraglutide 4.7 versus 6 de placebo. La tasa de mortalidad por cualquier causa liraglutide fue de 8.2 y en el grupo placebo 9.6. Todos estos datos vemos en estas curvas, en estos gráficos del placebo versus liraglutide, los puntos primarios. Las muertes de origen de causa cardiovascular también siempre menos en el grupo de liraglutide en el tiempo. Infarto de miocardio no fatal, también, ¿verdad? Si bien no hay gran diferencia, pero sí es una diferencia estadísticamente significativa. Muertes de cualquier causa, acá se despegan más las curvas, comparando placebo con liraglutide. Siguiente estudio, les decía, semaglutide, los resultados cardiovasculares en pacientes con diabetes tipo 2, el estudio SUSTAIN 6, también publicado en el año 2016, ya 9 años, 10 de noviembre del 2016,
en la misma revista New England Journal. El estudio anterior y este estudio eran pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular establecida cerca del 50% y con factores de riesgo cardiovasculares, a más de la diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo o hiperalbuminuria. En este caso, 3.297 pacientes con diabetes tipo 2 que seguían un régimen de atención estándar para su diabetes. Se agrega semaglutide 0,5 miligramos o 1 miligramo semanalmente o placebo durante 104 semanas. 83% presentaban enfermedad cardiovascular establecida, o sea, eran pacientes bien enfermos o enfermedad renal crónica o ambas. Y estos fueron los resultados, los puntos primarios. 6.6% en el grupo semaglutide versus 8.9% en el grupo placebo. Muertes de cualquier causa, 3.8% en el grupo semaglutide versus 3.6% en el grupo placebo. Muertes de origen cardiovascular, 2.7% versus 2.8%. Infarto de miocardio no fatal, 2.9% versus 3.9%. Stroke no fatal, 1.6% versus 2.7%. Hospitalizaciones por angina de pecho, 1.3 versus 1.6. O sea, son números que nos muestran amplios beneficios a nivel cardiovascular. Revascularización, hospitalización por muerte cardíaca también. Empeoramiento de nefropatía también demostró efectos benéficos y protectores el uso de los agonistas de GLP-1. Como les repito y decía al comienzo, sin embargo, las drogas de primera opción o de primera elección para las nefropatías son los ISGLT2. Pero también los agonistas receptores GLP-1 son buena opción en los pacientes renales crónicos para evitar la progresión de la enfermedad y retrasar el inicio del tratamiento dialítico. Finalmente, de mi parte, porque sé que sobre tirsepatía la doctora Liz nos va a presentar otro estudio, yo voy a presentarle esto de dulaglutide, el estudio Rewind. Esto fue publicado más recientemente en la revista Lancet en julio del 2019. 9.901 pacientes con dulaglutide, aleatorizado, ¿verdad? La mitad dulaglutide y la mitad placebo, seguimiento de 5.4 años. Y a diferencia de los estudios anteriores, estos no eran pacientes tan enfermos. No eran un porcentaje tan alto de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Y que mostró reducción también en infarto de miocardio no fatal, por ejemplo, 4.1 versus 4.3, stroke no fatal 2.7 versus 3.5, muertes de origen cardiovascular 6.4 versus 7%, muertes por todas las causas 10.8 versus 12%, efectos de protección renal 17.1% versus 19.6% en el grupo placebos. Ustedes notan aquí una diferencia, que las diferencias entre la droga y el placebo no es tan amplia como con los estudios de las drogas anteriores. Y les repito el por qué, porque aquí usaron pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular establecida. Eran pacientes un poco más sanos, digamos. En conclusión, en base a todo lo que vimos, a lo que era fisiopatología, a lo que es farmacocinética, el efecto de los fármacos, sobre todo a nivel coronario, a nivel vascular periférico, sostenemos y justificamos la presencia de los agonistas de receptores GLP-1, su presencia en las guías, en los protocolos de manejo, en pacientes diabéticos, pacientes con obesidad, con sobrepeso, con enfermedad cardiovascular establecida, pacientes mayores de 55 años con factores de riesgo, incluyendo obesidad, hipertensión, tabaquismo y dislipidemia o albuminuria, y opciones válidas también para el manejo de los pacientes diabéticos con patología renal y con patología de insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Y ya que estoy aquí en el estrado, voy a aprovechar para presentar la siguiente charla o a la siguiente speaker, a la doctora Tatiana Roy. Ella es médico especialista en medicina interna, médico especialista en diabetología, tiene una maestría en nutrición clínica, especialista en obesidad, vicepresidenta de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y ahora he visto que también está en la Sociedad de Diabetes. Bienvenida, Tati, adelante, todo tuyo. Muchas gracias, doctor.
Bueno, nuevos horizontes con GLP-1, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trae esto, verdad? Los GLP-1 hace unos años atrás eran solamente una hormona incretínica y actualmente realmente representan todo un avance, unos fármacos multitarget, y van a ver que se repiten algunas láminas, pero les explico por qué, ¿verdad? Ahora representan realmente un avance, uno de los mayores avances en la medicina metabólica. ¿Y por qué es esto, verdad? Porque hay receptores para el GLP-1 en muchísimas localizaciones, casi en todo el cuerpo, y así como ya mostró el doctor que tienen una acción multisistémica, yo le agregué unos cuantos órganos acá abajo que se están estudiando, tanto en las articulaciones, también en pulmón, en riñón, que él mencionó, y todo lo que ya mencionó el doctor. O sea, estos son fármacos multitarget, multisistémicos, ¿verdad? Y me voy a enfocar primeramente en lo que es la acción a nivel articular, ¿verdad? Así como estaba mencionando el doctor, no me pasa, César. Bueno, voy a enfocarme en lo que es osteoartritis primero, ¿verdad? Así como estaba mencionando el doctor, voy a tomar algunos mecanismos, ¿verdad? Sabemos que en la osteoartritis disminuir el peso sobre la articulación le va a ayudar al paciente. Obviamente está más que demostrado que estos fármacos disminuyen el peso. 1 kilo de peso en la articulación equivale a 3 a 4 kilos de peso de peso en esa articulación. Pero en la osteoartritis, además de la carga que tenemos sobre esa articulación, ¿verdad? Hay otros factores como inflamatorios, degradación del cartílago, y eso es lo que se está estudiando, que también tiene un efecto el GLP-1. O sea que el GLP-1 modularía esa inflamación a nivel local de las articulaciones en la osteoartritis. ¿Y por qué es eso? Porque, como ven acá, hay receptores de GLP-1 en el cartílago articular, ¿sí? Y a su vez, así como ya mencionó el doctor Eliseche, también hay receptores del GLP-1 en los macrófagos. Por eso es que él estaba mencionando que había un cambio en el tipo de macrófago, de un macrófago proinflamatorio a un macrófago antiinflamatorio. Y eso no solamente se da en los vasos sanguíneos, como estaba explicando él, sino que también se da en la articulación. Entonces, ¿cuál sería el efecto del GLP-1 en las articulaciones? Y eso, reducir la liberación de sustancias inflamatorias, como él ya mencionó, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral. A su vez, disminuye lo que es la fibrosis, el estrés oxidativo, y disminuye la apoptosis o la muerte de estas células o de los condrocitos. Y hay varios estudios, yo les traje algunos para revisar, ¿verdad? Uno de esto empieza en un estudio preclínico, obviamente, en ratas, como ven acá, que recibieron liraglutide. Estas ratitas recibieron liraglutide. A un grupo de ratas se les dio liraglutide, a otro grupo se les dio suero y a otros nada. Y lo que se comparó es cuánto tenían de factores inflamatorios y cuánto hay una vía que se vio que los GLP-1 activa, una vía antiinflamatoria, que es esta vía que ven acá, del PKA, y se midió esto en las ratitas. Y como ven en esta imagen del costado, ven, estas son las ratitas que tenían osteoartritis y no recibieron nada. Después están las que recibieron suero y las que recibieron liraglutide. Y en las ratitas que recibieron liraglutide, estas tenían mucho más activado estas vías antiinflamatorias. Y midieron también el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1, y vieron que las ratitas que recibieron liraglutide tenían menos estos marcadores inflamatorios. En conclusión, este trabajo preclínico resume que tiene un efecto antiinflamatorio y también protector estructural en las articulaciones, ¿verdad? Pasamos a los estudios clínicos ahora. El primer estudio clínico que les traje es
semaglutide en osteoartritis en pacientes con obesidad. Esto se publicó en octubre del 2024. Es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 68 semanas, que se incluyó 407 participantes que tenían, como ven, obesidad, un índice de masa en promedio de 40, y tenían una puntuación del dolor en una escala de WOMAC de 70. Esta es una escala que se usa para evaluar el dolor en osteoartritis, ¿verdad? Y todos tenían diagnóstico de osteoartritis de rodilla, ¿sí? Y se les dio semaglutide, ¿verdad?, a un grupo a dosis de 2.4 miligramos, que es la dosis que se usa para obesidad, versus placebo, todos con una dieta hipocalórica y actividad física. Y el objetivo era evaluar la pérdida de peso de estos pacientes y también cuánto mejoraban en la escala del dolor de la osteoartritis. Y lo que se vio fue esto. Si ven acá arriba, el primer gráfico, lo que nos muestra es el cambio de peso. En la línea amarilla, semaglutide a las 68 semanas produjo una pérdida de peso del 13.7% versus placebo 3.2%. Y si hablamos de la escala del dolor, si ustedes se acuerdan, yo dije que 70 tenían en promedio todos los pacientes que ingresaron al estudio. El grupo semaglutide tuvo una reducción de 41 puntos en esta escala del dolor y versus 27% el grupo placebo, que también tuvo una reducción, porque acuérdense que dijimos que a todos los pacientes les instauraron medidas de dieta y actividad física, ¿verdad? Y a su vez, el grupo semaglutide, además de la mejoría del dolor, también mostró una puntuación positiva o una mejoría en lo que es la función física, ¿verdad?, la movilidad de los pacientes. Hay estudios también en camino con tirzepatide en esta muestra del grupo de pacientes con osteoartritis. ¿Y qué implicancia clínica tendría esto? Uno es que estos GLP-1, más allá de disminuir el peso en la articulación, tendrían un efecto de atenuar la inflamación a nivel de las articulaciones y también así el dolor, ¿verdad? Se vio que podría ralentizar lo que es la degradación del cartílago y obviamente ofrecer un enfoque metabólico inflamatorio complementario a lo que es el tratamiento actual de la osteoartritis, ¿verdad? Una segunda línea de tratamiento es la neuroprotección y la función cognitiva, ¿verdad? Hay muchas líneas de investigación en GLP-1, una de ellas es la enfermedad de Alzheimer en etapa temprana y también demencias, otra es la enfermedad de Parkinson, también en trastornos depresivos, y la cuarta en trastornos del consumo de sustancias como alcohol, opioides, tabaco, ¿verdad? ¿Y por qué es esto? Y otra vez de vuelta a lo mismo, a los receptores. Tenemos receptores de los GLP-1 a nivel cerebral, como ven acá, está en la corteza, en el estriado, en el hipocampo, en el hipotálamo. Entonces, el GLP-1 atraviesa la barrera hematoencefálica y lo que se ve es que tiene un efecto como de neuroprotección, aumenta la neurogénesis, la neurodiferenciación, la neuroplasticidad. Se cree que disminuye el depósito de la placa amiloide y las proteínas tau, que sabemos que están relacionadas con deterioro cognitivo. Tiene un efecto antiinflamatorio, otra vez, eso decimos a nivel sistémico, así como hablaba el doctor Eliseche, un efecto antiinflamatorio a nivel de los vasos, también hablamos de las articulaciones y también a nivel cerebral, ¿verdad? Y disminuye la antiapoptosis, porque este es un gen que se relaciona con la apoptosis neuronal y se vio disminuido en los pacientes que utilizan GLP-1, ¿verdad? Y les traje como un resumen, en estudios preclínicos, en estudios animales, lo que se vio es la reducción de la neuroinflamación, de la fosforilación de la proteína tau, mejora la salud vascular y la función de la memoria. En conclusión, los modelos preclínicos nos dan preserva de memoria y plasticidad sináptica. En ensayos clínicos, lo que se ve es que en los pacientes con diabetes tipo 2 hay estudios que muestran 53% menos de riesgo de demencia, también menos deterioro de la función cognitiva,
menor disminución del metabolismo cerebral de la glucosa en el Alzheimer y también efectos antiinflamatorios, como estábamos diciendo. Y también hay 4 estudios del mundo real que muestran menor demencia por todas las causas y menor demencia por Alzheimer. Y les traje algunos para mirar, ¿verdad? Este es un estudio que comparó la medicación antidiabética y el riesgo de demencia en pacientes con diabetes tipo 2. 120.000 pacientes tomaron el registro danés, ¿verdad?, de pacientes con diabetes y le hicieron un seguimiento del 2012 al 2018 a ver los diagnósticos de demencia y relacionaron con la medicación. Y si ustedes ven acá, en el cuadro del costado, lo que vieron es que los GLP-1 redujeron el riesgo de demencia en un 11%, ¿sí? Este es otro estudio con liraglutide, ¿sí? Es un estudio fase 2, doble ciego, 204 adultos con enfermedad de Alzheimer ya leve, ¿verdad?, donde se les dio liraglutide por 12 meses, ¿verdad? Y el objetivo primario era ver si había diferencias en la tasa metabólica de la glucosa cerebral que ellos no pudieron demostrar, pero sí vieron en estos pacientes como un objetivo secundario una mejoría de la función cognitiva con el grupo liraglutide, según esta escala de función cognitiva que usaron, ¿verdad?, la escala de Koch, ¿verdad? Este es otro estudio con semaglutide, ¿sí?, donde compararon con 7 antidiabéticos, ¿sí?, y evaluaron el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia y como ven acá está el cuadro, ¿verdad? Semaglutide mostró una asociación o con una reducción significativa del primer diagnóstico de enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Y comparado, acá les puse el cuadro de abajo, es comparado con la insulina, fue el que más diferencia tuvo, ¿verdad? Y el porcentaje fue entre un 40 a un 70%, dependiendo de con qué fármaco lo comparaban. Semaglutide mostró una reducción del riesgo de enfermedad de Alzheimer. Estos estudios había mencionado el doctor recientemente, que fue el líder, el pioneer, que fueron estudios de seguridad cardiovascular. Pero se hizo un análisis de estos estudios, ¿verdad? En total 15.000 pacientes, ¿verdad?, 3 años de seguimiento en promedio, y ellos lo que querían ver el diagnóstico de demencia en estos pacientes, y se vio una reducción del diagnóstico de demencia en el grupo que usó liraglutide y semaglutide, y este es el estudio que les mencionaba en el resumen, que hablaba de una reducción del 53% en el grupo que utilizó GLP-1. Estos son un resumen de estudios que están ahora en proceso, ¿verdad?, tanto con Dula, Sema, Exenatide y liraglutide, pero los más llamativos son el EVOC y el EVOC Plus. Son 1.840 pacientes que van a recibir semaglutide oral en forma dosificada, progresiva, 3, 7 y 14 miligramos. Y ellos lo que quieren ver es el cambio, ¿verdad?, de este score de demencia, que es CDR, que es un score de demencia, a ver en estos pacientes que ya eran positivos para depósito de amiloide al inicio del estudio, tenían ya un deterioro leve, cuánto es la mejoría que se ve con estos fármacos, ¿verdad? Y estos pacientes es sin diabetes. Recuerden que todos los estudios anteriores yo les mostré con diabetes. Este ensayo, que ahora está en camino, que probablemente el año que viene tengamos el resultado, es en pacientes sin diabetes, ¿verdad? Este es otro estudio con semaglutide en pacientes que también tienen positividad para la placa amiloide, donde van a evaluar midiendo la positividad en líquido cefalorraquídeo o por tomografía, y al inicio del estudio se les va a dar semaglutide oral, y a las 52 semanas se quiere volver a medir esta placa amiloide para ver si es que hay un descenso o no. Y todo esto es en pacientes sin diabetes. O sea, en pacientes con diabetes prácticamente todos los estudios demuestran que sí hay una mejoría en lo que es el retraso en el diagnóstico de demencia, pero en pacientes sin diabetes es lo que se está estudiando ahora como una terapia prometedora a futuro del tratamiento del Alzheimer o las demencias, ¿verdad?
En la enfermedad del Parkinson también hay estudios, ¿verdad? Obviamente porque hay una acción en las neuronas dopaminérgicas. Este es un estudio de lixisenatide en la enfermedad de Parkinson temprana, ¿verdad? Es un estudio fase 2, donde 156 pacientes se les dio lixisenatide versus placebo y se les dio por 12 meses y después se retiró el fármaco por 2 meses y se volvió a medir. ¿Qué es lo que ellos medían? Las puntuaciones de una escala que se llama MDS, que se usa para ver la afectación motora del Parkinson. Y la puntuación al inicio del estudio de todos los pacientes era aproximadamente 15, ¿sí? Y a los 12 meses en el grupo lixisenatide hubo una disminución de menos 0.04, que parece muy poco, pero versus placebo, si ven acá, los del grupo placebo habían aumentado ese puntaje a 3, o sea, de 15 pasaron a 18. En cambio, los del lixisenatide disminuyeron. ¿Y qué es lo que nos dice? Que podría haber una leve mejoría. Y a los 2 meses de estar sin el fármaco, se volvió a hacer la escala y la puntuación fue del grupo lixisenatide fue de 17 y del grupo placebo fue 20. O sea, lo que se está viendo es que si los GLP-1 podrían retrasar la progresión de la enfermedad de Parkinson. Estos son estudios, o sea, son revisiones y metaanálisis sobre GLP-1 en la enfermedad del Parkinson. El primero incluyó dos ensayos con exenatide y mostraron una mejoría modesta de todo lo que es la parte de discapacidad motora, pero realmente tiene una baja evidencia. Y vieron que en esta revisión vieron que podría persistir ese efecto luego de suspender la medicación. Entonces podría ser que sea un medicamento modificador de la enfermedad, pero esto no está aprobado todavía, ¿verdad? El de abajo es un metaanálisis de 4 ensayos clínicos, 3 análogos del GLP-1, 514 pacientes, donde hubo mejoría de la función motora, ¿verdad? Pero no hubo mejoría de la calidad de vida, ¿sí? Y en el último metaanálisis lo mismo, ¿verdad? Se usó exenatide, pero en este metaanálisis vieron no solamente mejoría en la parte motor, sino también en la parte no motora y en la parte cognitiva, ¿sí? Estos son 2 ensayos fase 3 que actualmente se están haciendo, que futuramente vamos a tener los resultados. El primero es con exenatide y el segundo es con semaglutide, ¿verdad? También ahora están investigando en el área de neuroinmunomodulación y psiquiatría. Obviamente están explorando estos fármacos, cuál es el rol en lo que es ansiedad, depresión y adicciones, ¿sí? Este es un estudio, aunque es observacional, de pacientes con obesidad, adolescentes con obesidad, y se evaluó el riesgo de suicidio. Como ven acá, 4.052 adolescentes que recibieron GLP-1 versus 5.000 que solamente recibieron tratamiento estándar sin fármacos. Y lo que se vio es que el GLP-1 se asoció con una reducción del 33% del riesgo de ideación y de intentos de suicidio durante 12 meses de seguimiento. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo lo que les estoy mostrando? Realmente, si el paciente tiene indicación de usar por diabetes o por obesidad, tenemos que usarlo. Y fuera de, digamos, off-label, esto podría mejorar otras áreas que ahora actualmente se están estudiando. Y en pacientes más con enfermedades psiquiátricas o depresión, lo que podría hacer es mejorar o disminuir ese aumento de peso relacionado con los fármacos psicotrópicos, ¿verdad? En adicciones se está estudiando también, estos son todos los trials que ahora se están desarrollando, en alcohol, en tabaco también, son todos estudios fase 2, ¿sí? En alcohol ya hay uno publicado que es con semaglutide una vez a la semana, ¿verdad? Que se les dio a un grupo semaglutide y al otro grupo placebo, y se evaluó el consumo y el antojo del alcohol, ¿verdad? Realmente fue un estudio corto, 9 semanas, 48 pacientes, pero era realmente para comprobar el concepto de que podría utilizarse como tratamiento para la adicción al alcohol. Y lo que mostró este estudio es que disminuye las ansias del alcohol, ¿sí?
Disminuye también las bebidas por día de consumo, o sea, el día que toma el paciente, por lo general toma menos, ¿sí? Y el número de días de consumo, acá abajo, el número de días de consumo de alcohol, ¿verdad? ¿Sí? O sea, los días que toma menos y también la cantidad de días que toma son menos, pero no disminuyó el porcentaje de días de consumo, ¿sí? Y en cuanto al tabaco, lo mismo, un estudio pequeño, ¿verdad? 44 pacientes, ¿sí? Y lo que se evaluó fue el cambio en el deseo de fumar, que fue positivo en el grupo semaglutide, y la autoeficacia en la abstinencia de fumar, ¿verdad? Que también fue positivo para el grupo semaglutide. Y esta es una revisión que tomó 5 ensayos que evalúan el uso de GLP-1 tanto en el consumo de alcohol como de tabaco. Y su conclusión, 3 de los 5 artículos que tomaron demostraron una disminución significativa tanto en el consumo de alcohol como de nicotina. Y la conclusión fue que estos fármacos podrían usarse también como una opción terapéutica en la medicina de las adicciones. Hay todo lo que es oncología metabólica, que es algo que se está estudiando y esto está muy relacionado. Sabemos que la obesidad está relacionada con muchos tipos de cáncer. Entonces, obviamente, al modificar esta enfermedad, el GLP-1 también podría disminuir el riesgo de ciertos tipos de cánceres, como el del colon, mama, ¿verdad? También hay estudios acerca de la microbiota y GLP-1. Lo que se vio es que el GLP-1 podría equilibrar la microbiota intestinal, aumenta un tipo de bacterias, que es la Akkermansia mucinífila, no sé si dije bien, pero eso, que está relacionada con disminución de peso, ¿verdad? Y creo que con eso será. También hay estudios en longevidad, ¿verdad? Que se vio en estudios preclínicos que el GLP-1 podría aumentar la longevidad, ¿sí? Y yo creo que con eso termino, ¿verdad? Realmente concluyo diciendo que estos fármacos cada día nos están sorprendiendo más. Tenemos muchos nuevos usos, ¿verdad? Estos usos que yo les comenté realmente no están aprobados, o sea, no es que podemos indicar GLP-1 para Alzheimer, ¿verdad? O GLP-1 para Parkinson, pero es una nueva línea de estudio y lo que vemos es que van mejorando la calidad de vida de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Sí, pero viste, vamos a esperar que renueve la señal. Mientras renovamos la señal, bueno, pero yo ya dije todo. Voy a presentarle al siguiente expositor un tema súper interesante. Tirce Patía y Saos nos trae un estudio nuevo, el Surmount OSA, quiero decir. Él es el doctor Andrés Jiménez, él es médico especialista en diabetología, especialista en obesidad, magíster en nutrición clínica, miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Diabetología y de la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad, médico del staff del Servicio de Endocrinología del Hospital Central de IPS. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bien, muy bien. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, a la Sociedad Paraguaya Médica de Obesidad por la invitación. Creo que estoy un poco ronco. Bueno, vamos a hablar acerca de un tema poco hablado probablemente, algo que vemos en consultorio, pero que probablemente no pensamos. No pensamos en esta patología, en esta enfermedad, o mal llamado en este síndrome. ¿Sí? Voy a ver si... Bueno. Nosotros solemos indicar mucho caminata 30 minutos por día, mucho líquido, agua. Cuando indicamos GLP-1, yo suelo indicar mucho sueño reparador de 7 horas aproximadamente por las noches.
¿sí? Bueno, ahí tienen. Y realmente cometíamos un error al poder indicar esto sin poder diagnosticar una enfermedad tan frecuente. El tema de hoy es tirsepatíe y síndrome de apnea obstructiva del sueño y las lecciones que nos deja el Surmont-Osa, ¿sí? Vemos que tirsepatíe, para recordar un poco, es un agonista dual que activa dos receptores de GLP-1, GIP y GLP-1. Haciendo un poquitito de resumen, son dos hormonas enteroendocrinas que se liberan en el tubo digestivo que tienen múltiples efectos. Son efectos benéficos que se encontraron en todos los estudios que ya la doctora Tatiana mencionaba, pero fueron estudios, fueron resultados accidentales. Accidentalmente se pudo describir y se pudo concluir todos estos beneficios. Ella mencionaba ya, el doctor Eliseche mencionaba el corazón, el endotelio, la inflamación sistémica. La doctora Tatiana mencionaba el adipocito, el hígado, el riñón, el cerebro, pero puso abajito ahí un órgano. Para nosotros, un órgano nuevo, poco estudiado, que es el pulmón. ¿Por qué? Tirsepatíe tiene una característica que en su secuencia de aminoácidos fue modificado y esto hace que pueda persistir y que pueda perdurar aproximadamente 5 días. Decimos que dura una semana, pero su farmacocinética y su farmacodinamia nos dice que aproximadamente dura 5 días. ¿Por qué? A través de su unión con la albúmina y su liberación, que esto le confiere el tejido adiposo subcutáneo. Vemos entonces que el síndrome de apnea obstructiva del sueño sufre una transformación en el nombre y anteriormente conocíamos como apnea hipoapnea del sueño. Ya hoy actualmente no le conocemos como un síndrome ni como una apnea hipoapnea, sino ya como una enfermedad llamada apnea obstructiva del sueño. Entonces en los próximos minutos quisiera que podamos verle a esta manifestación clínica ya como una verdadera enfermedad y no como un síndrome que está conformado porque ya sabemos de signos y síntomas. Fíjense la alta prevalencia. Pacientes en consultorio que acuden por cualquier patología, 17% en el sexo femenino podríamos hablar de apnea del sueño, que no necesariamente puede estar ligada o asociada al sobrepeso o a la obesidad, porque podría haber alguna alteración funcional muscular en todo lo que es la estructura anatómica de las vías aéreas superiores. 22% en hombres. Pero ya si tenemos un paciente con obesidad, vemos de que puede tener una prevalencia de entre el 40 al 70% en pacientes con exceso de peso. ¿Será que nosotros esto tenemos en cuenta al momento de la consulta? ¿Será que es otro órgano que hay que considerar? ¿Será que son minutos más que debemos darle al paciente para hacer el diagnóstico de esta enfermedad altamente infra y subdiagnosticada? Vemos entonces que en consultorio podemos hacer esta escala o este cuestionario denominado STOT-BAN, que nos da un número que ya nos predice si el paciente podría tener o no apnea obstructiva del sueño. ¿Y qué le preguntamos en la consulta? Por ejemplo, si ronca fuerte y si ese ronquido es tan fuerte que le despierta a su acompañante o si le despierta a personas que están en habitaciones contiguas. También si está cansado o fatigado con somnolencia durante el día. Ya me pasó, no sé al resto del auditorio, de que yo hablando en consultorio ya mis pacientes se quedaban dormidos, ¿verdad? Entonces yo les hablaba y ya son pacientes con apnea obstructiva que tienen una somnolencia diurna marcada, con alto riesgo de accidentes automovilísticos o si trabajan o manipulan algún tipo de maquinaria. Si tiene la tensión arterial elevada, pero refractaria al tratamiento o resistente, también si su índice de masa corporal es igual o mayor a 35. Nosotros que vemos muchos pacientes con obesidad, probablemente 35 es poco.
entonces pensar en apnea obstructiva. Si tiene más de 50 años, le da un check si es del sexo masculino. También hago mucho en consultorio, que es medir la circunferencia del cuello. Algunas guías hablan que para la mujer, al medir la circunferencia del cuello por encima de 40, ya se podría sospechar o hablar de algún disturbio anatómico que pueda comprimir la epiglotis, generando apnea obstructiva del sueño. Y en varones por encima de 39. Pero esta escala nos habla de 41 en el sexo masculino y 43 en el sexo femenino. Simplemente con un centímetro podemos medir a la altura de la manzana de Adán, dicen, y ahí esto nos da estas características. Índice de masa corporal, ya sabemos, esta escala nos va a quitar riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto para apnea obstructiva del sueño. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico? Nosotros debemos sospechar para derivar a nuestros colegas, los neumólogos, quienes hacen el diagnóstico definitivo y quienes son los que tratan actualmente la apnea obstructiva del sueño. Simplemente nosotros somos aquellos médicos que captamos a los pacientes potenciales con probable diagnóstico de apnea y derivamos para que pueda ser tratado. Pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen alto riesgo de tener un paro cardíaco por una fibrilación auricular por reentrada. También son pacientes resistentes al tratamiento para hipertensión arterial. Son pacientes que tienen una probabilidad marcada de un daño, de un deterioro cognitivo progresivo, entre otras enfermedades relacionadas al cerebro y al corazón. Sospecha clínica, ronquido. Vemos en nuestra escala de Stop-Band comorbilidades que ya he citado. No cité todavía la diabetes mellitus tipo 2 altamente frecuente. ¿Cómo se confirma el diagnóstico? Derivamos al neumólogo y el neumólogo, si tiene una alta sospecha y un Stop-Band aumentado, le puede solicitar una poligrafía respiratoria, que es un estudio que se hace a través de un dispositivo en banda que se puede realizar tranquilamente en el domicilio sin necesidad de que el paciente sea internado toda una noche, como es el caso de la polisomnografía respiratoria, que sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de apnea obstructiva. Entonces se confirma el diagnóstico, vemos los criterios, el índice apnea-hipoapnea durante el sueño y la clasificación de severidad. Apnea, hablamos de una reducción igual o mayor al 90% del flujo en más de 10 segundos. Es decir, que el paciente entra en apnea entre 10 o más segundos. Hipoapnea, hay una reducción igual o menor o mayor al 30% del flujo aéreo en 10 segundos de duración, y también hay una desaturación y también hay episodios de microdespertar. Acá observamos al margen derecho, vemos la poligrafía respiratoria, vemos la polisomnografía respiratoria en este lado, y estamos viendo una imagen ecográfica que es hoy por hoy estamos haciendo una investigación averiguando acerca del grosor de la base de la lengua. La obesidad es un factor de riesgo importante para apnea obstructiva, tanto porque produce una compresión a nivel de las vías aéreas superiores, así como también genera un depósito excesivo de grasa en la base de la lengua, que hace que el paciente, estando en decúbito, pueda aumentar la oclusión de esta vía aérea. Después les digo el por qué puse esta imagen ecográfica que va midiendo. Bueno, porque un agonista del receptor dual GLP-1-GIP en apnea obstructiva del sueño. Este estudio, el Sulmón-Osa, demostró una reducción potente, sostenida y mantenida acerca del porcentaje de peso. Ya es sabido que los GLP-1 disminuyen ya desde el estudio líder, pasamos todos los estudios que había mencionado la doctora Tatiana,
vemos entre un 5, 7, 10, 14, la regla de los 7, 14 y 21% de reducción de peso con tirzepatide, y vemos que hay efectos directos e indirectos. Por el simple hecho, simple entre comillas, de generar una reducción de peso importante en nuestro paciente, ya mejora la apnea obstructiva del sueño, porque mejora la compresión de la jaula torácica, aumentando la distensibilidad pulmonar. También la obesidad está ligada a una restricción de la distensibilidad, porque hay una alteración en el colágeno y en las fibras de elastina. También produce una fibrosis, una inflamación localizada y una inflamación sistémica. También produce una alteración en la contracción diafragmática. Esta alteración de la contracción hace que disminuya el diámetro anterosuperior de la jaula torácica. Por ende, disminuye la distensibilidad y la capacitancia del pulmón. Entonces, tirzepatide, GLP-1 y GIP demostró posibles efectos no puramente ponderables, mejoras ventilatorias secundarias a disminución de una inflamación metabólica. Se cree que hay receptores específicos en las vías aéreas superiores y en las vías aéreas inferiores, ¿sí? Pero faltan más estudios que puedan concluir y demostrar realmente esta hipótesis. ¿En qué consistió el estudio Surmont-Ossa? Fueron 2 estudios. Los investigadores evaluaron la eficacia y la seguridad de la tirzepatide para el tratamiento en adultos con obesidad y con apnea obstructiva del sueño diagnosticada, en tratamiento con un sistema de presión positiva, tanto BiPAP como CPAP, o en pacientes con apnea del sueño diagnosticado sin tratamiento. Como concepto de apnea, vemos que se caracteriza por el repentino colapso faríngeo durante el sueño, que se puede dar en distintos momentos, en una hora por decir, resultando en apneas o hipoapneas. Además, es un factor de riesgo cardiovascular independiente. ¿Por qué se realizó este estudio? Como estaba mencionando, que el exceso de grasa, el exceso de tejido adiposo, es un factor importante, relevante para apnea, porque, por lo que estaba citando, disminuye la distensibilidad a nivel local, comprime las vías aéreas superiores, y se ha demostrado que tirzepatide, una agonista de acción prolongada del receptor, tanto GLP-1 como GIP, reduce el peso. Esto es por una vía independiente. ¿Cómo se llevaron a cabo estos estudios? Se reclutaron 469 adultos con apnea del sueño por una clasificación de moderada a grave, y estos pacientes recibieron una dosis máxima entre 10, 12 y 15 miligramos de tirzepatide semanal. Vemos que en el ensayo 1 participaron personas que no recibían terapia con el sistema de CPAP o BiPAP, y en el ensayo 2 participaron personas que sí recibían tratamiento con presión positiva. El criterio de valoración principal fue el cambio respecto al valor basal del índice de apnea-hipoapnea, el número de apnea e hipoapnea durante una hora del sueño. Este es el estudio realizado que de fase 3, 52 semanas, randomizado, doble ciego, y vemos que en la semana 4 ya se veían cambios y disminución del índice apnea-hipoapnea en estos pacientes. Secundarios, un descenso de peso progresivo sostenido. Vemos también que disminuyó la desaturación de los pacientes, y el resultado primario, semana 52, que se pudo observar. La tirzepatide redujo marcadamente el índice de apnea-hipoapnea versus placebo en ambos estudios. Altas tasas de respondedores, fíjense, igual o mayor al 50% de los pacientes en estudios respondieron bien,
y la normalización o la casi normalización en episodios de apnea, hipoapnea en 1 hora en estos pacientes de sueño. Los datos: hubo una pérdida de peso aproximadamente del menos del 19,6% versus el 2% en pacientes que recibieron placebo, y por cada kilogramo perdido baja aproximadamente entre 0 a 78 eventos por hora, pero la reducción de carga hipóxica e inflamación sugiere beneficios adicionales. En una medición a través del PCR ultrasensible, los agonistas de GLP-1 demostraron una disminución importante en estos marcadores inflamatorios, como PCR ultrasensible, también como interleucina 6, que son interleucinas proinflamatorias, y también el dosaje de ferritina. Ferritina hoy por hoy utilizamos en consultorio no solamente para ver el depósito de hierro, sino que también como un marcador indirecto de una inflamación sistémica que estamos observando en pacientes con obesidad. GLP-1, específicamente GLP-1 dual tirzepatide, demostró una disminución en estos 3 marcadores inflamatorios, por lo que le confiere una hipótesis de que por otra vía indirecta en la cual mejora la distensibilidad pulmonar, el retroceso elástico, aumento del diámetro anterosuperior de la jaula torácica, es por una disminución en la inflamación sistémica y también localizada. Entonces ya estaba mencionando los biomarcadores, también los PROS que habla de la mejoría de los síntomas en pacientes con apnea, hipoapnea del sueño. Sí, no solamente pacientes que tienen resistencia tanto a la insulina, sino que empeora el pronóstico en los pacientes con diabetes 2. También requieren de mayor dosis de GLP-1 para descenso de peso, recordando un poco de que pacientes que están tratados con GLP-1, con obesidad, pero que también tienen una comorbilidad como la diabetes, bajan menos de peso. Pacientes que tienen apnea del sueño también hay como una especie de una resistencia importante en disminución de peso a dosis baja de tirzepatide. Pero independientemente al peso, a la reducción del peso, ya se pudo observar beneficios a nivel del pulmón, reduciendo el índice de apnea hipoapnea durante el sueño. Tirzepatide, entonces, en el año 2024, específicamente en el 20 de diciembre, la FDA aprobó a la tirzepatide como el primer fármaco para apnea obstructiva del sueño de clasificación moderada a severa en adultos con obesidad como adyuvante a la dieta, a la actividad física y al estilo de vida saludable. Entonces esto cambia un nuevo paradigma en la historia de la medicina para el tratamiento de esta enfermedad infra y subdiagnosticada por nosotros mismos, los internistas, médicos de familia, los diabetólogos, endocrinólogos, que probablemente no pensamos, y por eso los neumólogos no captan, porque somos nosotros quienes no le derivamos los pacientes a nuestros colegas especialistas en neumología. Confirmar el algoritmo práctico, entonces, confirmar apnea obstructiva del sueño por una polisomnografía que hace el neumólogo, identificando el fenotipo de estos pacientes en cuanto al índice de masa corporal, circunferencia de cuello, somnolencia diurna y la presencia de comorbilidades. El neumólogo está entrenado para ofrecer tratamiento con presión positiva, tanto como el sistema BiPAP o CPAP, ¿verdad? Cuando esté indicado, cuando esté diagnosticado con el gold estándar, que es la polisomnografía. Añadir entonces GLP-1, GIP, tirzepatide en pacientes con apnea obstructiva del sueño que tengan un índice de masa corporal igual o mayor a 30 o índice de masa corporal igual o mayor a 27 con comorbilidades para poder reducir
los eventos de apnea, hipoapnea durante el sueño. Educación e higiene del sueño, como estaba diciendo, prescribimos sueño reparador de 7 horas mínimo durante las noches, pero el paciente sigue estando somnoliento, el paciente sigue teniendo cefalea diurna, el paciente se sigue quedando dormido en el consultorio, el paciente se sigue quedando dormido viendo la tele. Entonces, la mejoría clínica cuando iniciamos un tratamiento, esto extravasa, no solamente, esto va más allá de la sintomatología específica de un órgano diana, sino que también las manifestaciones extrapulmonares. Retitular el BiPAP, CPAP, reevaluar a la semana 12, 24 y a los 1 año, esto hace el neumólogo, y por supuesto monitorear la presión arterial, el peso, la adherencia al tratamiento y los síntomas gastrointestinales que hubo reporte en este paciente Sulmón-Osa. Esta es la conclusión que estaba leyendo de este estudio. Y entonces, a la apnea obstructiva del sueño tiene una carga global, comorbilidades cardiometabólicas, se suma cardiocerebrovasculares, somnolencia, manifestaciones extrapulmonares, es decir, manifestaciones sistémicas, disminuye o tiene una injerencia en la calidad de vida. Pero fíjense este dato, 10% de pérdida de peso reduce el índice de apnea hipoapnea en un 26%, pero así también la reganancia de peso del 10% lo incrementa en un 32%. Este es el estudio. Y le quería dejar un mensaje de que el sueño reparador empieza cuando tratamos la raíz metabólica y no solo el síntoma respiratorio. Tirzepatide no solamente mejora el índice apnea-hipoapnea, devuelve el aire, energía y hoy por hoy nos devuelve la esperanza en pacientes con estas características. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, seguidamente vamos a ver el estudio deseado que nosotros con ansia estábamos esperando, que la autora ya tiene algunas actualizaciones y algunas sorpresas, ¿sí? La doctora Elizabeth Balinotti, especialista en endocrinología y metabolismo. Ella es especialista en diabetología, en medicina interna, es especialista en nutrición clínica, así como también magíster en nutrición clínica. Es jefe del servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital Central del IPS y es la coordinadora general de la Red Integral de Atención a la Diabetes y actual presidente de la Sociedad Médica Paraguaya de Obesidad. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Realmente me siento muy honrada por estar con ustedes hoy aquí para hablar de tirzepatide y el Surpass-CVOT. No quiero empezar sin antes agradecer a laboratorios éticos, todo el apoyo logístico para hacer posible esta charla y esta reunión del primer año de ESPOMED, que también trabajamos en conjunto, y le agradecemos muchísimo a Medicina Interna por habernos apoyado en todo este proceso, y muchísimos de los socios de Medicina Interna ya son socios de ESPOMED, así que les invitamos otra vez a ser parte de ESPOMED. Bueno, tirzepatide y los resultados cardiovasculares. Bueno, el Surpass-CVOT marca un antes y un después, y por primera vez 2 terapias incretínicas compiten cara a cara en un ensayo cardiovascular fase 3. Pero quiero decir aquí algunas cosas. El Surpass-CVOT todavía no fue publicado como un artículo propiamente dicho en una revista. No está todavía. Buscan en PubMed, buscan en todos lados, no van a encontrar el artículo aún publicado. Solamente tenemos 2 cosas. Uno, el informe que hizo Lili a finales de agosto de este año sobre los resultados, y la presentación que hicieron este año en el ISD en Viena. Entonces, pero el artículo en sí no está
no está todavía publicado. Entonces, nosotros vamos a hablar de todo el desarrollo de la droga y de los detalles que tenemos disponibles y después un análisis que hicimos nosotros para esta presentación. Entonces, lo que va a hacer o lo que hizo y hace este estudio de Surpassivot es la comparación del uso de tirzepatide y dulaglutide en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular ya instituida. Y aquí vamos a hablar un poco cómo viene la mano. Del azúcar al corazón, la revolución de la tirzepatide en todos sus aspectos. Entonces, como puntos claves vamos a decir que el 70% de los pacientes con diabetes, por supuesto, mueren de causa cardiovascular, como ya dijo el doctor César. El GLP-1, los GLP-1 y los SGLT2, los ISGLT2 cambiaron el paradigma y tirzepatide, como dijimos, es el primer agonista dual, que produce también muchísima pérdida de peso, un control metabólico impresionante de la hemoglobina glicada y beneficios cardiovasculares que han sido demostrados en otros artículos o en otros estudios, pero que no estaban diseñados exactamente para esto. Entonces, sabemos que tienen un efecto sinérgico los agonistas de GIP y GLP-1 y en estudios anteriores han demostrado una disminución de hemoglobina glicada de hasta el 2,5% y una disminución de peso mayor a 10 kilogramos que alcanza aproximadamente el 22% del peso, acercándose directamente a la manga gástrica en la pérdida de peso. Entonces, ¿por qué se hace un estudio de riesgo cardiovascular? Porque el corazón no espera resultados secundarios, sino que sabemos que el corazón mata realmente al paciente con diabetes. La FDA, desde el 2011 en adelante, exige a los fármacos que están, digamos, indicados para la diabetes que demuestren que no tienen un efecto maligno cardiovascular. Sin embargo, nosotros sabemos ya que los GLP-1 y los duales tienen un efecto cardiovascular positivo, digamos, en otros estudios que no han sido, digamos, desarrollados para eso mismo. La tirzepatide debería demostrar al menos no inferioridad en los eventos cardiovasculares mayores y tenemos un comparador activo que es la dulaglutide, que no es una droga a la cual nosotros estemos muy familiarizados, pero la dulaglutide es un agonista del GLP-1 producido también por Lilly. Entonces, lo que hizo Lilly fue comparar sus dos agonistas, tanto el GLP-1 solo como el dual. Entonces, ¿cómo se diseñó este estudio? Se juntaron 13.299 corazones, es decir, pacientes, para 30 países y una sola pregunta. ¿Qué hacía la tirzepatide con respecto al riesgo cardiovascular? Es un fase 3 multicéntrico a doble ciego en pacientes con diabetes tipo 2 con enfermedad cardiovascular, con tirzepatide a 10 y 15 miligramos y dulaglutide a 1,5 miligramos por semana. El endpoint primario fue muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y ACV. Y un seguimiento de 4 años en total. Las características basales eran una población de 64 años en promedio, con una hemoglobina glicada de 8,4, un índice de masa de 32,6 en promedio, una duración de la diabetes de 15 años y el 100% de los pacientes tenían una enfermedad cardiovascular establecida. Y entonces, ¿qué sabemos sobre la dulaglutide? Como les dije, antes de seguir con el Surpassivot, vamos a hablar un poco de la dulaglutide. ¿Qué es lo que sabemos? Porque es su comparador. Nosotros sabemos que el Rewind fue el que realmente estudió la dulaglutide, como lo hizo el estudio LEADER en su momento, ¿verdad? Con liraglutide. Entonces, acá vamos a seguir un poquito qué es lo que pasó. Fue diseñado para responder una pregunta. La dulaglutide reduce los eventos cardiovasculares en una población más representativa, incluyendo prevención primaria y hemoglobina glicada. Y fue un estudio que se realizó en 371 centros en 24 países con un seguimiento de 5 años.
fue multicéntrico, aleatorizado con casi 5.000 pacientes, estratificados en 1-1 y visitas cada 6 meses para eventos cardiovasculares y seguridad. Y una edad media de más o menos 66 años, pero una hemoglobina glicada más baja de 7.2 y 69% de los pacientes no tenían enfermedad cardiovascular propiamente dicha antes, como bien dijo el doctor Liceche. Y fueron lo mismo, ¿verdad? Los objetivos fueron los MACE, ¿verdad? Muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o ACV, y los secundarios, mortalidad total, hospitalización por insuficiencia cardíaca, revascularización, nefropatía y seguridad, efectos gastrointestinales también. Sus resultados principales fueron los siguientes, ¿verdad? En el MACE primario hubo una disminución del 12% de riesgo de muerte cardiovascular, infarto no fatal o ACV, ¿verdad? Y en la muerte general no hubo una disminución realmente significativa numéricamente. Y hubo más efectos cardiovasculares, efectos adversos, por supuesto, que el placebo. Entonces, ven ustedes, la dulaglutide realmente funciona para el tratamiento de la diabetes, mejora un poco el peso, mejora el riesgo cardiovascular en un 12%, pero a nivel de la muerte total no había gran significación. Entonces, ¿cuál fue la interpretación estadística del REWIND? Bueno, que indica una reducción del 12% de los MACE, no se observaron diferencias significativas en la mortalidad, pero había una tendencia favorable y efectos adversos predominantemente gastrointestinales. Entonces, hubo beneficio, pero no fue así tan intenso. Por supuesto, hubo beneficio en el peso, hemoglobina glicada, cardiovascular 12%, y una pérdida de peso de 2 a 3 kilos nomás y una mejoría del perfil lipídico. Y por supuesto había también efectos antiinflamatorios, mejoría de la función endotelial, estabilización de la placa, ese tipo de cosas se pudieron también demostrar. La conclusión del REWIND fue que dulaglutide redujo significativamente los eventos cardiovasculares mayores en una amplia población con diabetes y la mayoría sin enfermedad cardiovascular previa. Y se puede considerar una opción para el tratamiento glucémico y de prevención cardiovascular primaria. Pero sigamos nosotros con nuestro SURPASS. Continuamos con el SURPASS-CVOT. ¿Qué pasó? Entonces Lili decidió probar una con la otra, dulaglutide con tirzepatide. ¿Y qué pasó? Hubo unos resultados primarios en el MACE, hubo una disminución de aproximadamente el 8%. Pero que en comparación con la dulaglutide ya, no es que en comparación con placebo, como fue originalmente diseñado el REWIND. Entonces, una disminución del riesgo cardiovascular del 8%, tendencia favorable a superioridad, objetivo de no inferioridad alcanzado y una disminución de la mortalidad total del 16% con tirzepatide en este estudio. Entonces, hubo una eficacia metabólica más allá del corazón, entonces el metabolismo sonríe. Tuvimos una disminución de 2,5% de hemoglobina glicada versus de 1,5%, disminución del peso del 12% versus 5%, y sobre todo una preservación de la función renal muy impresionante. Un enlentecimiento de la disminución del filtrado glomerular de 3,5 ml minuto por 1,73 metros cuadrados. Entonces, por cada kilo perdido, sí hubo un latido ganado probablemente. Entonces, dentro de la seguridad, el perfil gastrointestinal fue el esperado. Hubo un abandono del 13% en el grupo de tirzepatide versus dulaglutide, sin señales de hipoglucemia severa ni aumento de las arritmias, y hubo una menor necesidad de insulina de rescate en el grupo de tirzepatide. El futuro del manejo cardiometabólico probablemente es dual. Entonces, las implicancias prácticas fueron que la diabetes más la enfermedad cardiovascular o riesgo cardiovascular muy alto, obesidad con comorbilidad metabólica, y hay una integración
endocrino cardiológica que va a llevar a una mejoría del paciente, probablemente utilizando los agonistas duales. Pero este viaje recién comienza. La tirzepatida es segura cardiovascularmente hablando y es probablemente beneficiosa. El impacto integral en glucosa, peso y riñón ocurre y es muy beneficioso. Redefine el manejo cardiometabólico. Pero es muy interesante decir que toda la población que se utilizó en el SURPASS-CVOT es totalmente, digamos, traspolable a la población de Estados Unidos que sufre diabetes y obesidad. Por eso ellos estaban muy interesados en estos resultados que en realidad no están del todo todavía publicados. Quería mostrar, estos digamos son los perfiles cardiometabólicos de la población en el estudio en el CVOT. Tenían hipertensión en el 90%, y dislipidemia en el 80%, obesos en el 88%, enfermedad renal en el 60%, enfermedad renal más obesidad 48% y 93% estaban con terapia antidiabética pero con una hemoglobina glicada más del 8%. Entonces, es muy interesante decir que en realidad este estudio refleja lo que va a pasar posiblemente en la población en general. Entonces, la tirzepatide y el síndrome cardio-renal-metabólico probablemente sean compatibles y un solo fármaco ataque los 3 puntos de batalla. Lo que sabemos es que la tirzepatide baja la hemoglobina glicada, el peso, disminuye la presión sistólica, mejora mucho la función renal, reduce los lípidos, los triglicéridos y potencialmente frena este síndrome renal-cardiometabólico. Para concluir esta parte, el SURPASS-CVOT no es solo un ensayo, es un espejo del mundo real y de lo que está sucediendo en las poblaciones en general. Más de 2 millones de personas en Estados Unidos cumplen todos los criterios de inclusión del SURPASS-CVOT. Hay una carga muy grande de la enfermedad renal y obesidad y riesgo cardiovascular. La tirzepatide puede impactar transversalmente a este síndrome cardio-renal-metabólico y por supuesto implica un cambio paradigmático. Actualmente en Estados Unidos más de 13 millones de personas reciben tratamientos con agonistas duales o GLP-1 solo. Y este es un análisis que hicimos nosotros para esta charla donde estimamos indirectamente la tirzepatide versus placebo. Porque a mí medio me molesta que no tengamos un estudio que diga tirzepatide versus placebo para ver claro el panorama. Porque era tirzepatide versus dulaglutide. Entonces hicimos un análisis. Y entonces, usando el SURPASS-CVOT, los datos que tenemos y junto con los datos del Rewind, se pueden estimar los efectos putativos, o sea, hipotéticos de la tirzepatide frente al placebo mediante una comparación indirecta. Y eso fue lo que hicimos. ¿Y qué se observó ahí? Hay que decir que esta evidencia no nos pertenece solo a los médicos, le pertenece a cada paciente que nos confía su historia y nuestro deber es convertir la ciencia en una esperanza aplicable. ¿Y qué observamos? Al hacer este análisis, que quiero decir que hicimos nosotros para esta clase, vimos que si nosotros ponemos dulaglutide versus tirzepatide, y ven ustedes en la primera franja, es dulaglutide versus placebo, ahí vemos que es 12% de disminución de riesgo. Pero si hablamos de tirzepatide versus placebo, en realidad tirzepatide es más potente y disminuye un 28% el riesgo de MACE, o sea, de muerte cardiovascular, infarto agudo de miocardio y ACV. Y si hablamos de la mortalidad total, en ese análisis ocurre que hay un 39% de la disminución del riesgo de mortalidad total si nosotros hubiésemos hecho la comparación de tirzepatide versus placebo. Es muy interesante. Si nosotros hablamos de una reducción estimada de hemoglobina glicada, y ahí vemos que es, por supuesto, placebo 0, 0,61% y 1,4% si hablamos así solo de la hemoglobina glicada.
Y en el cambio de peso vemos placebo 0, 1.5 con dulaglutide y 9 kilos con tirzepatide. Y si hablamos de una protección del riesgo cardiovascular, lo que demostró la tirzepatide fue una disminución del declive y una preservación de 3,5 ml por minuto del filtrado glomerular. Y si hablamos del perfil de tolerabilidad, vemos que tirzepatide, el 50% de los pacientes tuvieron realmente efectos gastrointestinales y 13% de ellos discontinuaron la droga por culpa de ellos. 11% en el de dulaglutide. Entonces, la tirzepatide demuestra que no es solo una molécula de control glucémico, sino es un agente cardiometabólico de nueva generación. Al combinar GLP-1 y GIP, no solamente preserva la protección cardiovascular que la dulaglutide ya comprobó, sino que amplifica estos términos metabólicos y renales. Entonces, hablamos de vida, de función renal preservada y menor mortalidad. Entonces, muchísimas gracias. Esto era lo que les quería mostrar. Les quería invitar hoy, que hace un año que estamos con ExpoMed y estamos muy orgullosos de ser una sociedad multidisciplinaria abierta a seguir trabajando en el conocimiento de la obesidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Liz. Última vez que te invitamos, doctora Liz Balinotti, acá al local. Viniste y nos hiciste 6-0 acá con tu presentación de los PowerPoint. Muy bonito, muy lindo, Liz. Vamos a hacer las preguntas, ¿verdad? Acá nomás. Acá, ¿verdad? No quiere, Caro. Muy bien, estamos acá dispuestos a las preguntas del auditorio. Excelente las presentaciones de los colegas. Aprendimos muchísimo, un montón. Todos estamos en proceso de conocimiento, de crecimiento y de aprendizaje con estas moléculas y cada vez surgen más funciones o indicaciones para estas moléculas, ¿verdad? Inicialmente, el uso en diabetes. Yo tengo una forma muy, digamos, práctica de explicarle a los residentes lo que son las incretinas y siempre les explico de esta forma. Cuando comemos no solamente hidrato de carbono, pero principalmente hidrato de carbono, un pedazo de torta y llega la torta al estómago, el estómago y el intestino le dicen al páncreas, producime insulina porque tenemos que metabolizar el hidrato de carbono que está ingresando al cuerpo. Y entonces las células beta del páncreas empiezan a producir insulina. Y lo que no dijimos en toda esta noche es que viene otra enzima ya cuando hay suficiente cantidad de insulina y le bloquea ya a las incretinas, y esa enzima es la DPP4. Entonces el efecto de las hormonas naturales incretinas dura solamente minutos, ¿verdad? Sin embargo, el doctor Andrés mencionó de que estas drogas, estos fármacos son moléculas modificadas, le ponen otras cadenas que hacen que la DPP4 no la pueda inhibir y el efecto dura 5 días y hasta una semana, la vida media de 5 días, y el efecto farmacológico es de una semana, ¿verdad? A diferencia de las incretinas naturales. Entonces así actúan las incretinas y después, probado en diabetes, se vio que los pacientes descendían de peso, se buscó la explicación, se encontraron la disminución del vaciado gástrico, el aumento de la saciedad, etcétera, ¿verdad? A nivel cerebral, y después se fueron encontrando ya los otros efectos benéficos, ¿verdad? Con estas moléculas. Y bueno, aquí estamos con los efectos cardiovasculares, ya figuran en las guías, como mostramos, el efecto en insuficiencia cardíaca, el efecto renal, y se van sumando otras indicaciones como nos mostraba Tati hoy, ¿verdad? Yo quiero decir nomás que la tirzepatide fue, en realidad, los GLP-1, la liraglutide sobre todo, fue una serendipia, ¿verdad? No se pensaba que iba a tener todos los efectos que tuvo, desde la protección cardiovascular hasta el efecto en el peso.
Pero la tirzepatida en particular se eligió entre 1 millón de moléculas por inteligencia artificial y fue, digamos, la que tenía más probabilidad de tener efectos realmente buenos, ¿verdad? En peso y en control metabólico. Y entonces vamos avanzando y uno de los mensajes que quiero poner aquí es que la inteligencia artificial tiene que ser de manejo de nosotros. Nosotros tenemos que aprender a utilizar todas las herramientas, ¿verdad? Va a ser un boom y incluso el desarrollo de esta droga tan impresionante se hizo desde el comienzo eligiéndola hasta por probabilidades de que sea beneficiosa, ¿verdad? La controversia era de que tirzepatide todavía no demostró los beneficios cardiovasculares, sobre todo coronarios, ¿verdad? Y se estaban esperando la publicación de los estudios o que se mencionen los estudios, y hoy ya aparece el Surpass-CVOT, ¿verdad? Que si bien todavía no está impresa en una revista, ya se socializó, ¿verdad? En el Congreso de Diabetes, en el europeo, en Viena, ¿verdad? En el mes de septiembre, tengo entendido, Liz. Sí, solamente los resultados que ustedes ven. A mí me llama poderosamente la atención de que hayan hecho el estudio comparando con dulaglutide, porque dulaglutide no es tan potente como ustedes vieron ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es que habría que ver, yo estoy esperando ansiosamente el paper para poder saber qué escriben, cómo justifican todo eso, porque de verdad es como una saga esto de lo que está sucediendo, ¿verdad? Capítulo tras capítulo vamos poniéndonos expectantes sobre qué va a suceder con la siguiente molécula o con el siguiente paper. Realmente estamos en la era dorada del desarrollo de las drogas para la obesidad y los trastornos cardiometabólicos. Quiero decir que hay ahora incluso unas publicaciones que hablan de que ustedes saben la obesidad en Estados Unidos es de 41% y que en la última evaluación bajó a 39%, o sea, 2% por el uso de los GLP-1, que ya es importantísimo. Le quería preguntar al doctor Andrés, los beneficios clínicos de la disminución de peso están en directa relación al porcentaje de reducción de peso. A mayor reducción de peso, mayores beneficios clínicos, ¿verdad? En todo lo que es la parte metabólica, hipertensión arterial, cardiovascular, etcétera. En ese sentido, cuando miramos estas moléculas, liraglutide, semaglutide, tirzepatide, en cuanto al descenso, al porcentaje de descenso de peso, ¿cómo están los números, doctor Andrés? Sí, bueno, en realidad llama mucho la atención que cuando hablábamos de diabetes y sus comorbilidades, que son las enfermedades crónicas, a mayor pérdida de peso se veían beneficios. Por ejemplo, hígado graso se veía ya con el 5% de reducción de peso. La artrosis ya mejoraba con el 5%, pero ¿qué estamos viendo ahora? Que, como bien mencionabas vos, efectos directos e indirectos y efectos independientes al peso. Hay estudios que demostraron también disminución del riesgo cardiovascular en pacientes tratados con GLP-1 que no bajaban de peso. O sea que igual el efecto pleiotrópico a nivel cardiovascular se ve tanto independientemente a la disminución de peso e independientemente a la dosis. Por ejemplo, semaglutide produce una disminución de 26% de riesgo cardiovascular independientemente a la dosis. Entonces yo siempre digo en mis charlas que nosotros como médicos no tenemos el derecho de privarle al paciente de tantos beneficios por especulaciones. Especular de que sí, que el costo, que esto, que aquello, que todavía no están los estudios, cuando en realidad demostraron beneficios cardiovasculares y, como siempre dice Lautaro Balinotti, debemos abrazar a la ciencia. Yo quiero agregar eso porque los beneficios independientes al peso, ¿verdad? Realmente en las charlas nos gusta poner muchas cosas moleculares porque aburre, pero si se acuerdan, uno de los estudios preclínicos que yo mostré, el de las ratitas, mostraba, por ejemplo, que se dosó factor de necrosis tumoral, interleuquina, o sea, todos los factores inflamatorios estaban disminuidos y todas las vías antiinflamatorias estaban aumentadas, o sea, independientemente al descenso de peso, estos fármacos son fármacos antiinflamatorios y tenemos que recordar que la obesidad en sí es un estado inflamatorio crónico, ¿verdad? Sí. Y
Pero quería nomás mencionar de que cuando empezamos a estudiar GLP-1, inclusive la Lautaro Belinotti me decía que estuvo cuando el estudio líder demostró en Estados Unidos, pensábamos que era para nosotros, o sea, para los endocrinólogos y los diabetólogos, pero en realidad, así como la obesidad y la diabetes es transversal, el tratamiento también. Y hoy ya se suman los neumólogos, se suman los traumatólogos con la artrosis, como decía la doctora Tatiana, mencionaba inflamación sistémica, pero inflamación localizada, neurólogos y psiquiatras. Reumato también. ¿Qué otra especialidad me falta? Pediatras, porque en la obesidad infantil también ya podemos dar. Por allá atrás veo los cirujanos están también presentes. Entonces, Los Ozempic Face. tengo que mencionar un poco las cirugías bariátricas, ¿verdad? Las cirugías bariátricas tienen una eficacia en cuanto a reducción de peso del 30%, ¿verdad? El problema de la cirugía bariátrica es después, a largo plazo, la reganancia de peso, otra vez después de los 5 años, un porcentaje alto va ganando peso. Pero cuando se logró esa reducción de 30%, los cirujanos decían, nosotros curamos la hipertensión arterial, nosotros curamos la diabetes y la dislipidemia, ¿verdad? Entonces, aparecen estas drogas y empieza como una competencia entre estas drogas y la cirugía bariátrica. La reducción de peso con liraglutid está en torno al 15%, con sema entre 20 a 25%, y ya la tirzepatide se acerca ahí, cerca al 30% de reducción de peso que logra la cirugía bariátrica. ¿Qué hacemos con estas dos estrategias, Liz? ¿Te parece que podemos complementarlas? ¿Le van a desplazar a la cirugía bariátrica? ¿Qué va a pasar? Bueno, no se van a desplazar probablemente. Y quiero hablar sobre la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica siempre va a tener un espacio, sobre todo en la obesidad muy severa y en los pacientes que son resistentes a los agonistas de GLP-1, tanto duales o mono, o no sé, vamos a ver cómo viene la retatrutide que promete muchísimo, ¿verdad? Pero lo que quiero hablar es de los pacientes que ya tenemos, los pacientes bariátricos que ya se operaron, por ejemplo, hace 7, 8 años y que están en la subida ahora mismo. Es el momento de agregarle un agonista dual o no, o un GLP-1, es el momento. ¿Por qué? Porque entonces podemos volver a bajar de peso y evitamos esa reganancia tan frustrante y terrible que ocurre en algunos pacientes con cirugía bariátrica. Yo lo que quiero agregar es que la obesidad, así como dijo la doctora, es una enfermedad muy heterogénea y así tenemos pacientes respondedores, muy respondedores, poco respondedores. Entonces, tenemos opciones terapéuticas, ¿sí? Una de ellas es los fármacos, otra puede ser la cirugía. Entre los fármacos tenemos varias opciones otra vez y siempre no olvidarse de lo que es cambio de estilo de vida, o sea, alimentación y actividad física, ¿verdad? La famosa pregunta que siempre nos hacemos es, ¿hasta cuándo indicamos GLP-1? O sea, ¿le suspendemos o no le suspendemos al paciente GLP-1? Entonces quiero mencionar nomás dos aspectos, depende de quién es nuestro paciente y qué tiene el paciente. Si tiene enfermedades comórbidas y llegamos al objetivo en cuanto a reducción de peso, probablemente yo no le suspendería por los múltiples factores. Y la segunda pregunta que nos hacen es, doctor, pero ¿y si me suspende el medicamento va a producir efecto rebote? Bueno, los estudios demostraron de que sí hay una reganancia de peso, pero esto no es sinónimo de efecto rebote. Efecto rebote se ve en pocas semanas, pocos meses, y la cual alcanza el peso inicial o inclusive supera. Este es el efecto rebote que se vio con las dietas modernas. Pero si el paciente suspende y sigue adherido a estilo de vida saludable, también está demostrado que hay una reganancia de peso sostenida, pero sigue reganando, pero no supera el 67% del peso inicial. Entonces, muy en cuenta estos conceptos para ver qué hacemos con los pacientes. No sé si hay alguna pregunta del auditorio, o sea, mientras que conversamos, podemos hablar entre todos. Bueno, primero felicitarles, muy lindas jornadas. Y bueno, yo creo que se hizo lío con estos medicamentos, ¿verdad? Y hay algunas cosas que hay que también tener presente. Y le pregunto a los exponentes, ¿qué habría que esperar? Así como también esperábamos de la cirugía bariátrica, la manga gástrica, los efectos colaterales de estos medicamentos. ¿Qué son las cosas que tenemos que cuidar con estos pacientes cuando le bajamos de peso?
masa libre de grasa. Entonces, esa es mi pregunta. Sí, yo quiero decir ahí un paréntesis. Todo aquel que haga un plan de alimentación donde no tenga bien programada su ingesta proteica va a perder entre un 15 hasta un 25% de masa magra de todo el peso que pierde. O sea, entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí, músculo, doctora, sí, músculo va a perder, de 10 kilos, 2,5 kilos de músculo puede perder si no cuida su ingesta proteica. Entonces, una de las cosas muy importantes, y que lástima no tenemos, pero tenemos algunos InBody para mostrar cómo pueden progresar los pacientes. Si el paciente consume entre 1.3, 1.4, 1.5 hasta 1.7 gramos de proteína kilo peso ideal día, no pierde esa masa muscular. El problema es que el paciente no consume proteínas. Se va y come una naranja y se acuesta porque no tiene hambre. Entonces, por eso el papel de los nutricionistas y nutriólogos es fundamental para llevar a cabo ese tratamiento sin pérdida de músculo. Sí, realmente estos fármacos cambiaron la forma en que le tratamos al paciente con sobrepeso o obesidad, porque nosotros antes le decíamos al paciente, no comas tanto, ¿verdad? Pero ahora lo que le decimos es que aunque tenga saciedad, tiene que nutrirse, o sea, tiene que comer, así como dijo la doctora, la cantidad de proteínas que necesita. Y en estos pacientes hacemos un cálculo un poquitito más elevado, como dijo ella, de 1 mínimamente 1.5, y no olvidarnos de dos cosas más, que aparte del aporte de proteínas es la actividad física y, claro, la fibra también, la actividad física y musculación, muy importante, y el sueño, porque no hay formación muscular si no hay descanso, ¿verdad? Reposo. Yo quería mencionar un poquitito algunos efectos colaterales de los fármacos, ¿verdad? Y algunas precauciones que tenemos que tener con el uso de estos fármacos. Efectos colaterales, sobre todo gastrointestinales, ¿verdad? Náuseas, vómito, pesadez, postprandial, puede haber también diarrea. Son los principales efectos colaterales, no son efectos colaterales mayores. Precauciones, sí, tenemos que tener algunas precauciones con pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides en la familia, sobre todo cáncer medular de tiroides, antecedente de pancreatitis, inclusive eso es una contraindicación para el uso de estas drogas, ¿verdad? Pancreatitis aguda, haya tenido el paciente gastroparesia diabética, que no es una patología infrecuente en los pacientes diabéticos, puede empeorar su gastroparesia diabética. Y también fueron descritos algunos efectos adversos a nivel de la retina, ¿verdad? Sangrados a nivel retiniano, no en un porcentaje muy alto, pero tenemos que tener precaución. Entonces, todo paciente que vaya a hacer uso de estas drogas tiene que tener un chequeo previo clínico, imaginológico, ¿verdad? Buscando alguna de estas cuestiones. La neoplasia endocrina múltiple también es una contraindicación, son patologías muy poco frecuentes. Y en cuanto a la precaución, es muy importante eso, porque estamos viendo gente que va a la farmacia y adquiere el fármaco y hace un uso así sin un control médico, ¿verdad? Debemos de saber que el uso de la dosis es una dosis mínima, ¿verdad? Que se va progresando en las semanas. Cada 4 semanas podemos ir incrementando la dosis mínima hasta encontrar el punto de equilibrio en cada paciente, ¿verdad? No podemos empezar con una dosis media o una dosis alta. Y ya he visto a un paciente, ahora justo ahora está internada, una paciente que hace 2 semanas se aplicó 7.5 de semaglutide de inicio y obviamente de tirzepatide y está con los efectos colaterales correspondientes hasta ahora, 2 semanas después. Gracias. Creo que se respondió casi todas, pero quería en realidad hacer énfasis. Así como también se estudian todos los efectos colaterales, hay algunas cosas que debemos, creo yo, de enfatizar en nuestros pacientes. La actividad física no es fácil hacer. Hay gente que se especializa en reeducar y fortalecer los músculos de diferentes partes. O sea que es la primera cosa que tenemos que hacer como médicos, orientarle a que hagan ejercicio. La sarcopenia, la debilidad muscular son frecuentes en estos pacientes que bajan mucho y mucho de peso. Y en segundo lugar, también lo que decía la doctora Balinotti,
La nutricionista tiene que ayudarnos, saber cuánto de proteína, 1,2, 1,7, cuánto toleramos, etc. Entonces, eso quería dejar como mensaje y nuevamente les felicito. Sabemos que a nivel mundial la población añosa está en aumento y justamente esa población muchas veces llega tal vez con no un problema de sobrepeso u obesidad, pero sí, por ejemplo, con hemoglobina glicada, siendo diabético más de 8, a veces 10, con artrosis de rodilla, de cadera, dislipidemia mixta y aparte de llevarle al nutricionista, ¿cómo indicamos tirzepatide? Sabemos que tenemos que iniciar en dosis baja, pero no estamos buscando en esos pacientes con riesgo cardiovascular elevado justamente el descenso de peso, sino más bien un cambio metabólico y mejorar justamente todos los trastornos que conllevan tanto la diabetes, la hipertensión, la cardiopatía hipertensiva y la artrosis severa muchas veces que no puede llegar a cirugía. Yo justito hice una revisión y una presentación sobre el uso de GLP-1 en adulto frágil, adulto mayor frágil, ¿verdad? Y lo que, después de hacer una revisión muy intensa, lo que observamos es que la disminución del peso, así como vimos, se va asociada también a la pérdida de masa muscular. La liraglutide puede producir una disminución de 7%, 14% y 21%, así vamos, 7 lira, sema 14, 15 y tirse 21, 22. Entonces, varios de los artículos compararon en personas adultas mayores y lo que sacaban en conclusión es que la liraglutide posiblemente sea mejor para los adultos mayores frágiles que las demás porque le producen realmente una disminución de peso y también de un riesgo de pérdida de masa muscular a estos pacientes que ya están luego sarcopénicos. Si es que tuviéramos que elegir un GLP-1 en ellos, sabiendo dos cosas, y hay estudios publicados que hicimos nosotros mismos también, es que sabemos que si le damos liraglutide a estos pacientes, disminuyen la necesidad de insulina en un 30%, produce una hemoglobina glicada menor al 7% en la mayoría de ellos y sin tener esa pérdida de masa muscular muy intensa. Podríamos elegir, ¿verdad? Y si no, sabemos que los agonistas duales funcionan a dosis muy pequeñas, entonces mantenerle con la dosis más baja sería mi recomendación. Carolina ya vino a mirarnos mal, así es que podemos ir cortando la jornada. Muchas gracias por la presencia. Gracias.